Estados Unidos ha declarado que está sumamente preocupado porque China no quiere dialogar con Estados Unidos sobre el incidente que ocurrió entre un avión de reconocimiento de Estados Unidos en el mar septentrional de China. Por el contrario, el que debe estar preocupado es China. La preocupación de Estados Unidos debería ser si este avión hubiera estado en el Golfo de México, si un avión de reconocimiento chino hubiera estado recorriendo el Golfo de México, muy cerca del área del espacio aéreo de Estados Unidos, o si este avión de reconocimiento chino hubiera estado recorriendo el estrecho que separa Cuba de Estados Unidos, ¿qué hace ahí? Y nos preguntamos, ¿qué hace ahí un avión de reconocimiento con cámaras de alta resolución cerca del área de exclusión, el espacio aéreo de China? Y con todo derecho, China envía un avión caza para averiguar qué están haciendo. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién está espiando a quién? Porque los aviones de reconocimiento son aviones espías, con el poder tecnológico. Un avión de reconocimiento te está viendo lo que ocurre, qué personas se están moviendo, qué personas están haciendo una u otra cosa en las costas de China. Y China tiene que preocuparse. Y por eso el presidente de China le ha pedido a su pueblo que se prepare, que fuertes vientos, grandes tormentas pueden ocurrir en cualquier momento. En China, no en Estados Unidos. En China. Por eso su pueblo dice, prepárense, estemos preparados. Fuertes vientos, grandes tormentas nos amenazan. Porque alguien está provocando un incidente que se les escape de las manos, como dice el jefe del Pentágono de los Estados Unidos, que quiere conversar con el ministro de Defensa de China. Pero el ministro de Defensa de China está sancionado por Estados Unidos. Estados Unidos lo ha sancionado porque en el año 2018, mucho antes de la guerra entre Rusia y Ucrania, cuando no se había iniciado la operación militar especial, ¿qué hizo? ¿Qué delito cometió el actual ministro de Defensa de China? En ese entonces, jefe del ejército de China. ¿Qué delito cometió tan grave como para que sea sancionado por Estados Unidos? Compró armamento a Rusia para su ejército. Es decir, si un país le compra armamento a Rusia, comete un delito. Debe comprárselo a Estados Unidos, a Alemania, a Francia o a Inglaterra, pero no a Rusia. Si le compran a Rusia, cometes un delito y te sancionan y te impiden el ingreso a Estados Unidos. Entonces, ¿para qué se va a reunir con una persona sancionada?
Y esa es la respuesta que le ha dado China al representante, al jefe del Pentágono. No se van a reunir y se van a preparar para una tormenta que amenaza a China, porque China no tiene ninguna base militar en el Golfo Pérsico, ninguna base militar en Nicaragua ni en China, no tiene ninguna base militar en México, pero sí le ha dicho a Estados Unidos con toda claridad que si Estados Unidos invade México con el pretexto del fentanilo, China va a apoyar a México con todos, en todas las formas que sea necesario para garantizar la soberanía de México. Eso ha dicho. Eso ha señalado Pekín. Bueno, entonces tenemos un escenario mucho más serio de lo que se pensaba entre China y Estados Unidos. Y la guerra de Estados Unidos y China puede ocurrir en cualquier momento. Pero un nuevo escenario surge en la guerra entre la OTAN con Rusia, que la conocemos también como la guerra entre Rusia y Ucrania, o la operación militar que ha desarrollado Rusia en defensa de la población rusoparlante que vive en Ucrania y que son perseguidos por el nacionalismo nazi que se ha impuesto en Ucrania. Esos territorios son la península de Crimea y la zona del Donbass. Ahora la guerra está en el norte, porque Ucrania está enviando drones con bombas para atacar ciudades rusas al norte de Ucrania, incluso hasta llegar a Moscú. Han enviado más de 300 drones que han sido destruidos por la Armada, por los equipos de defensa antiaérea de Rusia, pero han caído en territorio ruso y son donaciones de los países europeos a Ucrania. Pero además han invadido la provincia de Belgorod, han hecho bombardeos contra esta ciudad y otras 5 ciudades que pertenecen a la provincia de Belgorod. Han incursionado comandos ucranianos a estas ciudades, utilizando armamento donado por la Unión Europea y donado por Estados Unidos. ¿Y qué ha dicho Ucrania? Sí, el armamento es de ellos, pero los que han participado no es el ejército de Ucrania. Son batallones formados por enemigos de Putin, son rusos que están atacando Rusia para que Rusia se levante contra Putin. Es decir, rusos peleando contra su país. Quienes conocemos el sentimiento de los rusos y cómo los rusos defendieron la madre patria de los ataques que sufrió tanto de Francia como de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, no creemos que los rusos se presten a atacar a su país por ninguna razón. Ellos son muy nacionalistas,
creen mucho en su nación y no van a atacarla porque Ucrania pida que ataquen a Rusia. Eso para gente que conoce muy poco del nacionalismo ruso que existe en ese país. Pero ahí está, la guerra en un nuevo nivel, en una nueva escala. Y además, no solamente están buscando atacar a Rusia ya hacia el norte, porque Joe Biden ha dicho que la guerra no es solamente para recuperar los territorios invadidos. Joe Biden ha sido claro en su discurso. La guerra termina con la destrucción total de Rusia. Y la destrucción total de Rusia es bombardear Moscú. La destrucción total de Rusia es destruir sus fuentes de energía. La destrucción total de Rusia es destruir sus principales ciudades. San Petersburgo, Moscú y otras ciudades rusas. Y también de Bielorrusia. Porque eso es lo que ha dicho Joe Biden. Recordemos, si no, su discurso. Y ahora han encontrado que hay un grupo de países que están apoyando o negociando con Rusia y que no hacen caso a las sanciones. Y a estos países los ha visitado el jefe de la Unión Europea. No el jefe, sino un representante de la Unión Europea. Y se ha acercado a estos países que estaban en una reunión y les ha dicho lo siguiente, que si estos 5 países que fueron parte de la Unión Soviética, que son del Asia Central, realizan negociaciones con Rusia, serán sancionados por los 27 países de la Unión Europea. Ellos no pueden comercializar con Rusia, no pueden comprarle nada a Rusia ni venderle nada a Rusia. Tienen que obedecer las órdenes de la Unión Europea, porque si no, también van a ser sancionados. Y se lo ha dicho en Kirguistán, cuando estaban reunidos los 5 países del Asia Central, en una reunión con la Unión Europea, para ver las relaciones comerciales con la Unión Europea. Y la sorpresa, que la Unión Europea no ha ido a ver qué pueden comercializar, sino ha ido a decirles, los vamos a sancionar. Y el presidente de Kirguistán le ha dicho que los países del Asia Central están más preocupados porque se apoyen los esfuerzos de mediación y las iniciativas de paz que contribuyan a la búsqueda de una solución mutuamente aceptable para poner fin a la guerra. No están de acuerdo con las sanciones. No están de acuerdo con la actitud de la Unión Europea, que no quiere hablar de paz, y con la actitud de Estados Unidos, que no quiere aceptar ninguna propuesta de paz, ni siquiera la del Papa Francisco. Le han dicho claramente, nosotros estamos por la paz. Europa hipócritamente le dice que ellos defienden a Ucrania porque el peligro de Rusia es de que destruya y quiera anexionarse a otros países. Y Rusia no ha dicho en ningún momento eso. Eso es un discurso que está manejando la Unión Europea
para destruir Rusia y después destruir China y quedarse la Unión Europea, vasallos de Estados Unidos, como los únicos que sigan gobernando el mundo, que sigan gobernando y colonizando y manteniendo como colonias a los países de Asia. No olvidemos que China fue agredida varias veces por Europa, que la India fue invadida y convertida en una colonia por Inglaterra, que el África se la repartieron los europeos para sacar esclavos y aprovecharse de sus recursos naturales, que América Central y América Latina fuimos conquistados por los europeos, primero por los españoles y después dominados por Inglaterra y finalmente por Estados Unidos. Y ahora que aparece una propuesta multilateral en la que está Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, no quieren este mundo multilateral y quieren que Europa siga siendo el que gobierne, el que ordene, el que mande y que los demás obedezcamos. Y esta cumbre que se ha dado entre Asia Central y la Unión Europea sucede 2 semanas después de que terminó una cumbre entre China y estos 5 países del Asia Central para reforzar las relaciones comerciales, no para sancionar a ninguno de ellos, para reforzar las relaciones comerciales y seguir avanzando en ese proyecto que es la nueva ruta de la seda, que una Europa occidental con el Extremo Oriente para que fluya un comercio tanto terrestre a través de trenes de alta velocidad, con una infraestructura de carreteras que garantice el transporte de mercancías y de personas entre Europa y Asia y el extremo oriental, incluye a todo el Asia Central, y de puertos para un transporte marítimo, que tiene al puerto de Pireo en Europa, que tiene al puerto de Hamburgo en Alemania, que tiene un puerto que se está construyendo en Pakistán, que tiene a puertos en distintas partes del mundo, con un puerto que se está construyendo en Chancay, en Perú, para que haya un comercio fluido en el mundo, que es lo que propone China. En vez de tener colonias, en vez de someter, hagamos negocios. No interesa el tipo de régimen, no interesa tu modelo económico, no interesa tu modelo político, porque cada país tiene sus propias tradiciones. Lo que importa es que los bienes que tú produces, los bienes que yo produzco, circulen y hagamos negocios. Otro tipo de ver el mundo, otra forma de entender cómo deben ser las relaciones multilaterales. Y esto no quiere Europa. Quiere sancionar y quiere sancionar. Posiblemente muy pronto nos visiten a los países de América del Sur para exigirnos lo mismo que le están exigiendo a los países de Asia Central. Sancionarnos a quienes tengan relaciones comerciales con China y con Rusia. Así está el mundo y así terminó la semana. Bueno, con algo que me olvidaba, muy pequeño, pero muy peligroso. Una guerra que puede haber en la ex Yugoslavia,
entre Serbia y Kosovo. Kosovo apoyado por la OTAN, un pequeño país, pequeñísimo, no más grande que la provincia de Cañete, que se ha declarado independiente de Serbia y que la OTAN le está mandando soldados para defenderla del monstruo que es Serbia. Para alguna referencia, el monumento más importante de Kosovo es el de Bill Clinton. Y Serbia, preocupada, ha viajado y ha pedido que Rusia y China la respalden. Y Rusia y China le han dicho que van a estar atentos a lo que haga la OTAN contra Serbia. Otro escenario más de esta guerra que cada día alcanza nuevos niveles de conflicto. Ahora sí, nos despedimos. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos el lunes. Muchas gracias por su atención.